Entonces los invito para buscar entonces en sus Biblias esta parte. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y he puesto yo como tema sobre la prédica de esta mañana lo siguiente: el legado de una madre piadosa. El legado de una madre piadosa. Este es el título de la prédica de esta mañana. Entonces, leemos una vez más los versículos 14 y 15 de esta parte, segunda de Timoteo, capítulo 3. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en esta carta de Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces este es el versículo para estudiar esta mañana. Vamos a reflexionar un poquito en esa persona a que Pablo escribió esa carta, Timoteo. Pablo escribió varias cartas a Timoteo, pero estas cartas son las dos cartas que todavía tenemos. Las otras cartas hemos perdido. Pero estas dos cartas nos expresan bien sobre la vida de ese joven, porque estamos hablando de un joven, un pastor, un misionero joven que está predicando la palabra y que tiene, podemos decir, un mentor o un padre espiritual, que es Pablo en ese caso. Pablo lo tenía como mentor. Pablo era el mentor de Timoteo en ese caso. Timoteo. Y Pablo en esos dos versículos que hemos leído dice algo interesante. Dice lo siguiente. Pablo dice que él tiene que persistir, que quedar en todo lo que él ha aprendido. Todo lo que él ha aprendido. Y después dice Pablo, sabiendo de quién has aprendido esas cosas. Y entonces, ahora viene la pregunta en nuestra mente: ¿de quién entonces aprendió Timoteo todas esas cosas de lo que menciona Pablo? ¿Del Señor? Claro que sí. Pero ¿a través de quién o de qué? Porque el Señor en general usa un medio especial en nuestra vida, ¿verdad? Su palabra, por supuesto, también personas. Cada persona que llega a los pies de Cristo no llega a los pies de Cristo solamente por la obra de Dios. Yo estoy seguro de eso. Si usted va a pensar cómo llegué yo a los pies de Cristo, tú vas a pensar, había tal persona que me dijo algo, había tal persona que Dios ha usado, a otra persona más que Dios también ha usado, ¿verdad? Siempre Dios usa o incluye en su obra salvadora personas y sobre todo la palabra de Dios. Pero las personas son muy importantes. Dios usa personas para llevarnos a los pies de Cristo. Y entonces dice Pablo, pensando en quién ha enseñado eso. ¿En quién? Y él no está hablando de Dios en ese caso. No está hablando de Dios. ¿De quién está hablando entonces? Tal vez Pablo está hablando de él mismo, como él era el mentor de Timoteo, como él estaba explicando las escrituras de Timoteo. De pronto Pablo está pensando en sí mismo, diciendo, tú tienes que pensar en mí porque yo era la persona que le enseñé la palabra de Dios. Tampoco. ¿Por qué? Lo sabemos. Porque dice la palabra en el versículo 15, y que desde la niñez. Cuando Timoteo era niño, Pablo no estaba. Y entonces, en este caso, no está hablando de Pablo, está hablando de otra persona que era muy importante en la vida de Timoteo. ¿Lo sabemos? Sí lo sabemos porque otras partes de la palabra de Dios menciona de quién ha aprendido Timoteo todas esas cosas. Y eso vamos a leer poco a poco y sacando ahí una lección importante, especialmente a las madres, pero por supuesto, cada uno de nosotros podemos aprender cosas de esta parte, ¿verdad? Timoteo, un joven entonces, un joven.
La palabra o el nombre Timoteo sí, tiene un significado muy hermoso. ¿Sí? Es un nombre griego y la parte dice teo. Si estamos hablando de teo, por ejemplo, la palabra teología, ¿sí ha escuchado eso? Habla todo lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces la palabra teo significa Dios. La persona que es ateo, entonces es en contra de lo que menciona Dios, ¿no? Teo, la palabra teo, significa Dios. Y en ese caso, Timoteo significa el que glorifica a Dios. Hermoso nombre, ¿no? Es como en hebreo también tiene un nombre que es así, que es Judá. Judá también significa el que alaba a Dios, a Jehová. Y entonces podemos decir que Timoteo en griego es lo mismo que Judá en hebreo. ¿Sí? Es un nombre hermoso. Y entonces Timoteo fue descubierto por Pablo cuando él estaba haciendo un viaje misionero. Cuando él estaba pasando por todos los pueblos, al cierto momento él descubre a Timoteo. Para eso vamos a Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos, capítulo 16, para entender un poquito más de qué situación viene Timoteo. Hechos, capítulo 16. Versículo 1 y 2. Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Ahí dice la palabra de Dios lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién? Pablo. Pablo está viajando por ciertos pueblos y a cierto momento él llega a Derbe y Listra, dice. Y dice, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y ahí ya empieza a ser interesante. ¿Por qué? Porque en muchos casos Pablo llegó a un lugar, empezó a predicar y de ahí las personas entonces empezaron a creer en Jesús, aceptaron a Jesús y se cambiaron en discípulos de Jesús, ¿cierto? Esta es la orden que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Hagan discípulos de todas las naciones, ¿sí recuerdan? Es nuestro deber. Nuestro deber es hacer discípulos, hacer más seguidores de Jesús. Y entonces, pero lo que pasa en esta situación es que Pablo llega a cierto lugar y dice la palabra, no dice, y él hizo a Timoteo un discípulo de Jesús, no lo dice. La palabra dice que él encuentra en ese lugar un discípulo. Ese discípulo ya está. Timoteo ya era discípulo de Jesús. Entonces no es que él fue un convertido por Pablo, es que Pablo lo encontró y ya era discípulo. Hermoso, ¿no? Pero ¿cómo Timoteo llegó a ser discípulo? ¿Cómo? Bueno, ese mismo versículo nos cuenta algo de eso. Dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente. Entonces Timoteo creció en un hogar cristiano, podemos decir, ¿no? Su madre era una persona piadosa, una persona que era creyente de verdad, dice Pablo en otra parte, lo que vamos a leer ya. Y entonces Timoteo creció en un hogar en que la madre estaba sirviendo a Dios de una forma sincera. Ya tenemos una parte de la respuesta, ¿no? Cuando Pablo menciona entonces en esos versículos que hemos escogido, que menciona sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién está hablando? De su mamá. Está hablando de su mamá. No está hablando de él mismo, está hablando de su mamá. Entonces, Timoteo creció con una madre creyente. Pero ¿qué dice ese versículo? Dice ese versículo, dije, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Timoteo creció con una madre creyente y un padre incrédulo.
No sabemos si eso cambió después, pero si menciono la palabra incrédulo, yo siempre, gracias por decírmelo, hermano José, porque siempre tengo que recordarme que si yo menciono la palabra incrédulo, ustedes piensan en una persona que no cree en Dios. Eso no es un incrédulo. Un incrédulo es una persona que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Este es un incrédulo, según la Biblia. Y entonces ese padre griego no quería saber nada de Jesús, no creía en Jesús, no creía en la religión de su mujer, y entonces él no se metía en esas cosas. Y sabemos eso, ¿por qué? Porque tiene que saber que entonces Timoteo creció en un lugar judío, su madre era judía, ¿verdad? Y las familias judías, ¿qué siempre hicieron con los varones cuando nacieron recién? Circuncisión, como signo de pertenecer al pueblo de los judíos. Y sabemos de esa parte de la palabra de Dios que él no estaba circuncidado, porque más adelante lo dice. Versículo 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Pablo tenía que hacerlo todavía. Su padre no estaba probablemente de acuerdo con eso. Por eso no estaba circuncidado, por eso no era parte del pueblo judío. Su madre sí, su madre era una judía. Pero Timoteo sí andaba en los caminos de su madre. Estaba recibiendo las enseñanzas de su madre y no estaba siguiendo los pasos de su padre. Y queridos hermanos, creo que es un ejemplo especialmente para las madres, que hay muchos madres que siguen en los caminos de Dios mientras el papá dice, yo no quiero meterme en nada de eso. Eso es algo muy difícil en los hogares, ¿verdad? Cuando un hogar está dividido, cuando el papá dice, esa religión no me importa, y la mamá dice, yo quiero enseñar a mis hijos en los caminos de Dios. Pero la mamá de Timoteo era una mujer fiel y una mujer que estaba pensando bien en lo que era lo más importante en la vida de sus hijos. Estaba pensando en su bienestar espiritual. Estaba pensando en su salvación. Porque ese mismo versículo que hemos leído al inicio, aunque hemos comenzado, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces, esa mujer estaba para ella estaba bien clara lo que era lo más importante en la vida de sus hijos. No era su carrera, no era su estudio, no era su prosperidad, no era su seguridad, no era nada de eso. Son cosas importantes, no estoy diciendo que no es importante, pero mucho menos importante que cual cosa, la salvación de su alma. Y padres y madres de familia, eso tenemos que entender siempre. Porque ¿cuánto tiempo en la semana estamos nosotros ocupados en el bienestar de nuestros hijos? Si somos buenos padres, estamos todo el tiempo pensando en eso, ¿cierto? ¿Cómo va en la escuela? ¿Tiene sus cosas? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Tiene su comida? ¿Tiene su comida? ¿Está sano? Todas esas cosas, sí, estamos en eso pensando, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, porque puede ser que nuestro hijo está sano, que tiene todo arreglado en la escuela, que tiene los mejores resultados, que es el mejor estudiante, que tiene la mejor ropa, que tiene todos los días su estómago lleno con comida, pero que su alma está perdida. Nosotros tenemos que pensar primeramente, dice Cristo mismo, en las cosas eternas. Porque lo más importante es que cuando nuestro hijo muere, que él va a estar para siempre con el Señor, ¿verdad? Y que su vida es andar con Dios, y que su vida es andar con Jesús y hacer su voluntad, porque ese es el propósito de la vida de nosotros.
Si tenemos todo, pero no tenemos a Cristo, tenemos una vida en vano. Y si nosotros tenemos todo aquí en la vida, pero no tenemos a Cristo, vamos a perder todo cuando morimos. Todito. Todos sabemos que ni podemos llevar ni un solo dólar, ni un solo diploma, ni un solo título al otro lado de la muerte. ¿Verdad? Y la madre de Timoteo estaba consciente de eso. Probablemente tenía muchas peleas en la casa, porque tiene que saber que crecieron en un tiempo en que los hombres eran los hombres y las mujeres no contaban para nada. Pero ella siguió enseñando a su hijo las Sagradas Escrituras, enseñando la palabra día a día, cogiendo la Biblia con su hijo para enseñar lo que es la voluntad de Dios para su vida. Y esas enseñanzas llevaron fruto en la vida de Timoteo. Porque Timoteo entonces poco a poco estaba entendiendo y entendió la importancia de las Escrituras. Y por esa razón Pablo no necesitaba decir a Timoteo, empieza a aprender o algo así. O métese más en las Escrituras. No lo dice. Solo necesitaba decir, persiste en lo que ya tiene. Persiste en lo que tiene. Sigue en lo que tiene. Sigue en lo que ha aprendido. Hermoso, ¿no? Pablo estaba muy impresionado por la fe de las mujeres, de su mamá. Pero no solamente su mamá. Porque vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, la misma carta. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Y esa frase empieza en el versículo 3. Ahí dice Pablo, yo doy gracias a Dios. Y ahí menciona algunas cosas para llegar al versículo 5. Dice, trayendo a mi memoria, recordando que la fe, ¿pero qué tipo de fe? No fingida. No fingida. Todos sabemos lo que es fingir, ¿no? Y a veces somos muy buenos en eso también, ¿no? Podemos fingir una actitud muy devota, muy seria, muy santa, especialmente los domingos, ¿no? Venimos con las mejores ropas a la iglesia, estamos atentos a la palabra. Por eso, el domingo es el día más fácil de ser cristiano, ¿verdad? Porque estamos en grupo, todos estamos sentados aquí iguales, todos escuchamos o fingimos como estamos escuchando, y entonces estamos escuchando juntos la palabra. Pero un cristiano no se puede reconocer el domingo, el cristiano se puede reconocer el lunes a sábado. ¿Sí sabe? Un cristiano puede ver en su actitud como él es en la casa. Un cristiano puede reconocer cómo es su actitud cuando está viajando, cuando está hablando con sus hijos, cuando está hablando con las personas que lo rodean. Y entonces ahí se muestra si la fe es fingida o la fe es sincera. Pero Pablo está totalmente seguro de la fe de ¿quién? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Que hay en ti. En Timoteo hay una fe sincera. Pero eso no es algo que viene de Timoteo. Eso es algo que viene de las generaciones anteriores. Pablo está consciente de eso. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. No sé cómo ustedes lo dicen. ¿Loida? Loida. En su abuela Loida.
Entonces su abuela comenzó con eso. Y después su mamá, y en tu madre Eunice. Esa es la madre. Entonces la madre tiene nombre, lo sabemos en la Biblia también cómo se llamaba ella. Y estoy seguro que en ti también. Y entonces la fe pasa de generación a generación. ¿Significa eso de pronto que cuando un madre es creyente, que sus hijos automáticamente se salvan? No. Pero ¿qué quiere decir esa parte? Esa parte quiere decir que esas mujeres, primero Loida y después Eunice, trabajaban indescansablemente enseñando la palabra en la práctica y leyendo la palabra con sus hijos para transmitir eso a los hijos. Queridos padres, madres, no cometemos el error de pensar que nosotros estamos en la iglesia, que nuestros hijos que todo va a salir bien. Es una obra dura, necesaria e indispensable para transmitir el conocimiento que nosotros hemos recibido así a nuestros hijos. Orando por la bendición de Él, para que toda esa enseñanza va a entrar en sus corazones y que va a coger su atención. Para que ellos no van a recibir el amor por el mundo en su corazón. Es una pelea, es una lucha, es una batalla. Pero lo tenemos que tomar así, como una batalla. Y no como suave, diciendo, no, ella está tranquilo pasando en el teléfono, mi hijo, ¿no? Sí, su estudio es más importante que ir a la iglesia. Pensamos primero en las cosas espirituales, en las cosas eternales para nuestros hijos. Si su alma está bien, todo va a ser bien, todo va a estar bien, queridos hermanos. Si él es el peor estudiante en la escuela, pero tiene su alma salvado, tiene que estar feliz. Felicísimo tiene que estar. Pero si tu hijo es el mejor en la clase y su alma está perdida, tiene que llorar a los pies de Jesús hasta que sus hijos van a entender lo que es lo más importante de sus vidas. Esa madre lo hizo. Esa madre trabajaba y trabajaba y trabajaba en la salvación de su hijo. No importa lo que estaba diciendo el padre. La palabra de Dios está llena de promesas para la siguiente generación, para los hijos de nosotros. Pero todas esas promesas incluyen también una orden. La Biblia nunca dice, sus hijos automáticamente van a heredar el reino de Dios. Pero la palabra en muchas ocasiones dice, si nosotros enseñamos la palabra fielmente todo el tiempo a nuestros hijos, Dios va a bendecir esa obra para que ellos se salven. Esa es la promesa. Deuteronomio 6, 8. Y estas palabras que yo te mando, dice Dios, hoy estarán sobre tu corazón, primero nosotros. Porque si la fe no vive en su vida, sus hijos no van a creer. Porque ellos van a decir, yo he visto la fe cristiana no verdadera. Yo he visto una fe fingida. Porque nuestros hijos saben si nosotros como creyentes o fingimos ser creyentes. Si tú quieres una respuesta sincera, diga a su hijo, yo quiero preguntarte algo. No le voy a castigar, solo es por mí para saberlo. ¿Tú piensas que yo soy cristiano o no lo soy? Pregúntalo. Porque nuestros hijos ven nuestros errores todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál padre aquí está presente que dice, yo no cometo errores en frente de mis hijos? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Entonces pregúntalo, porque ellos no van a decir que tú tienes que ser perfecto.
Pero ellos van a decir si tú tienes amor por Cristo en su corazón o no lo tienes. Ellos lo pueden ver. Pregúntalo. Entonces, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero, las palabras de Dios tienen que estar en su corazón, en mi corazón. Ese es el primer lugar. Y entonces no cometemos el error tampoco para corregir a nuestros hijos usando la palabra, sabiendo que nosotros mismos ni lo obedecemos. Peor. Estamos hablando de palabra que primeramente viene a nosotros, a nuestra vida, y lo aplicamos y lo practicamos en la vida diaria, haciéndolo. Y ahí, y las repetirás a tus hijos. Una sola vez, una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana. ¿Cuántas veces? La palabra lo dice. Hablarás de ellas estando en tu casa. Entonces, cuando estamos en la casa con nuestros hijos, hablamos de la palabra. Y andando por el camino, si tú vas a viajar a la escuela, donde usted habla de la palabra. No significa que tú tienes que leer un pasaje de la Biblia todo el tiempo, hablando, conversando de lo que Dios quiere. ¿Sí me entiende? Entonces, no dándolos esos consejos del mundo que no valen para nada. Consejos de la palabra, aconsejándolos, enseñándolos, contándolos lo que Dios quiere de nosotros. Estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas. Entonces eso incluye todo el día. Cuando tú vas a levantarte, cuando tú estás en su casa, cuando tú sales de la casa y cuando tú vas a dormir. Queridas madres, queridos padres, nosotros estamos seguros que nuestros hijos, cuando son pequeños, escuchan la palabra todos los días. ¿Usted ora con sus hijos cuando van a dormir? ¿Usted lee la palabra con sus hijos cuando van a dormir? Y cuando están más grandes, cuando ya son adolescentes, cuando pasan por la pubertad, ¿usted está seguro que su hijo lee la palabra antes de que él va a dormir? No, él no quiere. ¿Quién es padre? ¿Ellos son padres o nosotros lo somos? Es nuestra responsabilidad. Cuando yo muero, tengo que dar cuenta ante el trono de Dios. De mis 6 hijos, yo tengo que dar cuenta. Yo tengo que dar ante Dios, ¿qué hice yo para la salvación de ellos? No, pero mi hijo, él no quería leer la palabra. ¿Está dando la culpa a su hijo? Nosotros como padres podemos exigir que él va al colegio, podemos exigir que él arregla las cosas en su cama, que él arregla las cosas en su dormitorio, pero no podemos exigir que él lea la Biblia. ¿No lo podemos? ¿No podemos exigir nosotros que nuestros hijos van a la iglesia? ¿No lo podemos? No, él no quiere. Cuando tú vas a estar ante el trono de Dios, no vas a tener esos tipos de respuestas. No vas a decir, no, eso es culpa de mi hijo, él no quería. Nosotros somos los padres. Los padres. Y entonces, la mujer de Timoteo lo tomó muy en serio. Todo el tiempo estaba enseñando. ¿Y qué produjo eso? ¿Qué resultado tenía eso en la vida de Timoteo? Primero, que él mismo llegó a los pies de Cristo para reconocerlo como Señor y Salvador. Que él era ya discípulo cuando llegó Pablo para predicar la palabra de Dios en su ciudad. Y que Pablo lo vio y dijo, esa es una excepción, ese chico es excepcional. Yo lo quiero usar para el servicio, para que él vaya conmigo a predicar la palabra de Dios. Imagínense, padres. Estamos hablando de un joven, no sabemos cuántos años exactamente, pero estamos hablando de un joven. Una madre que crió a un hijo enseñándole la palabra, viene un señor, un extranjero, una persona que ella ni conoce,
que predica la palabra en el pueblo de ellos, y ese Señor dice a la mujer, mujer, yo quiero tener su hijo para que él vaya conmigo a predicar la palabra. ¿Qué diría? Pero esa madre no estaba haciendo problemas con eso. Porque eso fue el propósito con que ella estaba enseñando la palabra a su hijo. Ella quería que su hijo iba a servir al Señor. Ella quería que su hijo iba a usar su tiempo para la honra y la gloria del Señor. Era un gusto para ella sacrificar a su hijo para el servicio del Señor. Y tiene que imaginar, no fue posible mandar un mensaje. No fue posible, muy difícilmente posible mandar una carta o algo así. Despidiendo a su hijo, no podía tener contacto con él. Sabiendo que esos viajes eran difíciles. Lean lo que Pablo mismo lo dice. ¿Cuántas veces él estaba en gran peligro de perder la vida? Pero ella sí mandó a su hijo sabiendo que eso es el propósito del Señor. Y para enseñarles a ustedes, queridos hermanos, Timoteo, por la obra indescansable de su mamá, llegó a ser un misionero muy fructífero, un misionero de mucha bendición. Él viajaba con Pablo a Berea, Atenas, Tesalónica, Filipo, Éfeso, Corintios, Troas, y probablemente viajaba con él también a Roma. Y si ustedes están leyendo las cartas de Pablo, puede ser que 6 de las cartas que Pablo escribió fueron escritos juntos con Timoteo. 6 cartas. Qué gozo para su madre, ¿verdad? Qué gozo para su madre. No terminó la universidad, no tenía una empresa exitosa. No mandó plata a sus padres para que ellos podían vivir feliz su jubilación. No. Pero la mamá estaba feliz. Felicísimo estaba que su hijo estaba haciendo lo más precioso que uno puede hacer, que es sacrificar su vida en el servicio del Señor. Queridas madres, ese es el sueño que tú tienes para el futuro de sus hijos. ¿O está todavía con esas locuras y juguetes del mundo? Pensando en carros, dinero, casas, mujeres, teléfono, estudio, títulos. ¿En qué está pensando para su hijo? ¿Qué es lo más importante para su hijo? Según la palabra de Dios, lo más importante es la salvación de su alma. La salvación. Y por esa razón, esa mujer sabía, yo no puedo dar la salvación a mi hijo, no lo puedo, pero lo que puedo hacer yo es sembrar la palabra, para que él mismo va a recibir salvación en su vida. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando nosotros en las vidas de nuestros hijos? ¿Amor por el mundo o amor por Dios? No hay otras cosas. ¿Sí me entiende? Si nosotros escuchamos mundo, pensamos en alcohol y todo eso, discoteca. Mundo también son todas las cosas que pertenecen a este mundo, que son de las cosas terrenales. Si estamos trabajando a full para dar todo lo terrenal para nuestros hijos, y ellos pierden la salvación, queridos hermanos, nosotros como padres vamos a pagar el precio por ello. Es una responsabilidad de ser padre y de ser madre, queridos hermanos. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? Camino de su vida, por supuesto. Desde chiquitito hasta grande, que usted está a su lado enseñándoles. ¿Para qué? Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién es él? Dios, ¿verdad? El camino de Dios.
Entonces, mis queridos hermanos, el profe me pidió para no predicar muy largo. Esa historia es hermosa. Y yo deseo, queridas hermanas, que en todos sus corazones está ese deseo de ser una madre como esa madre de Timoteo, enseñando a sus hijos todos los días, desde levantarte hasta acostarte, en los caminos de Dios. Amén. Amén.